Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a hacer una introducción a los documentos de Google, donde en principio vamos a aprender las condiciones básicas de cómo ingresar a los documentos de Google, que no tiene otro formato distinto a lo que es el Word que conocemos de Microsoft. En principio lo que vamos a intentar hacer es ingresar a los documentos de Google. eh, para los que quieran ingresar a los documentos de Google tienen que tener ya de antemano una cuenta de Gmail. Quienes no tengan una cuenta de Gmail simplemente deben ir a gmail.com.ar y armarse su cuenta para luego poder utilizar las herramientas que nos ofrece Google desde sus aplicaciones. Una vez ingresados a los documentos de Google, lo que vamos a intentar hacer es ver la barra de ediciones, que es archivo, ver, formato y demás, que lo que nos permite en generar esa pestaña de barra de herramientas y demás es ofrecernos la posibilidad de poder armar nuestros textos, pero además darles un formato y una forma y una digitalización a ese tipo de documentos. Y por último, como para cerrar, vamos a resolver un ejercicio en donde vamos a copiar y pegar un texto de la democracia que la profesora Marisa Quirós en un momento proponía para la materia, y luego nosotros lo que vamos a tratar de hacer es ir a través de las consignas ofrecidas por la docente a resolverlo de tal manera para poder armar el texto con el formato y las formas que esas consignas nos decían, como para cerrar en principio esta primera parte de los documentos de Google, para luego en las próximas dos ediciones vamos a ver tablas y luego vamos a ver índices. Así que bueno, en principio lo que vamos a construir es esto, por lo tanto ahora vamos a compartir la pantalla y vamos a analizar lo siguiente. ¿Cómo ingreso a los documentos de Google? Bueno, quienes por las dudas no saben ingresar, podemos ingresar a google.com y una vez que ingresamos a Google, nosotros fíjense que acá a mi derecha yo ya estoy logueado con mi cuenta de Gmail. Debemos acercarnos al lado de esa cuenta de Gmail, donde hay una matriz de 3x3. Tenemos que señalizarla con el mouse y luego se despliega una barra de herramientas en las cuales nosotros tenemos que ir a buscar la que dice documentos de Google. Acá la encontramos. Observen que los documentos de Google son los elementos que va a ser como en nuestro Word. En este caso, los documentos de Google. Fíjense que al lado tenemos la hoja de cálculo, presentaciones, que son análogos a lo que representaría el Excel y lo que representaría el PowerPoint. Una vez que ingresamos a los documentos, la primera pantalla que nos aparece es la siguiente, y por lo tanto nosotros lo que vemos es que hay diferentes tipos de plantillas que se pueden observar. En general nuestra idea es ingresar en un documento en blanco, pero quedan los archivos guardados ahí. Observen que la pantalla en principio nos ofrece lo siguiente: nosotros podemos ajustar el zoom, ahí está al 100%, pero la podemos tener al 50%. Quizás como crítica es muy débil la imagen de cómo se ve el espacio de la hoja. Estoy acostumbrado a verlo más fuerte, pero bueno, eso es una observación nada más. Luego la podemos poner en 125, así se ve un poquitito más grande para la pantalla. Fíjense donde dice escribe para insertar, podemos escribir, podemos ponernos a escribir sin ningún problema. Hay que observar un detalle, que como esto está en una nube, instantáneamente acá se observa cómo guarda los que vamos haciendo. Por ejemplo, yo ahora pongo bien ustedes. Fíjense que instantáneamente dice guardando. O sea, cada periodo es muy breve, ya lo guarda en la memoria del drive.
la información que estamos haciendo. Y una vez que eso cesa, finaliza. ¿Cómo podemos nosotros modificar los textos o guardarlos? Fíjense que acá directamente dice guardar y podemos poner el nombre que nosotros querramos. Por ejemplo, en este caso puede ser clase 1, profesor Cristian. Con eso ya el documento se guarda y nos aclara en dónde la queremos guardar. Yo la pongo en mi unidad y listo, ya queda guardado en las pestañas de guardado del Google Drive. Dentro de la barra de herramientas es imprescindible entender siempre el concepto de archivo. No hay grandes diferencias con el de Microsoft Word. Nuevo representa exactamente eso, abrir un nuevo documento. Abrir es abrir un documento cualquiera. Después voy a darles como una especie de bonus track para mostrarles unas cosas de la herramienta Abrir que está súper buena. Pero a nosotros, fíjense que siempre que nosotros queremos guardar los archivos, los guarda en el Drive porque es la herramienta que nos ofrece Google. Sin embargo, nosotros podemos ir a archivos y descargar. Instantáneamente nos da diferentes formatos para poder descargar los archivos. Podemos observar dentro de las posibilidades que lo podemos guardar en .docs, que es el archivo en Word, el que más conocemos. Sin embargo, también lo podemos guardar en PDF directamente, o sea, vamos a descargar y ponemos documento en PDF y nos descarga el archivo en PDF. Y después aparecen otras observaciones como un formato enriquecido, puede ser tranquilamente un OEDT, una publicación para que el punto HTML es la que generalmente se sube a las páginas web. Bueno, así en los diferentes formatos. Y luego acá abajo tenemos el concepto de imprimir y configuración de página. Donde tenemos configuración de páginas es importante para nosotros entender que podemos modificar los márgenes a la hora de resolver un ejercicio. ¿Cuál es la principal inconveniente en términos de márgenes? Que nosotros podemos, en principio, tener un margen predeterminado que nos dice que esto es 254 o 254, pero hay momentos donde hacemos una impresión y nos queda en los márgenes mucho espacio en blanco. Entonces, hay veces que es conveniente modificar los márgenes. ¿Por qué conviene modificar los márgenes? Bueno, por diversos motivos. Un motivo es tener la máxima cantidad de espacio posible para escribir más cantidad de palabras y gastar menor cantidad de hojas. Esa es una posibilidad. Segundo, en función de lo que nosotros querramos con respecto al documento que estamos armando, es posible que hay veces que necesitemos mayor o menor cantidad de márgenes. Por ejemplo, si vamos a iniciar un documento, quizás a la izquierda convenga tener un margen que tenga 5 centímetros y a la derecha que tenga 2, porque lo que voy a hacer es ordenar el documento a izquierda. ¿Qué significaría esto? Que si nosotros tuviéramos una hoja en el tamaño 4, esto quedaría en este formato. ¿Y para qué me serviría esto? Bueno, por ejemplo, quiero poner unos anillados acá y entonces este espacio en blanco nos los permitiría. Muy probablemente nosotros no querramos hacer ningún tipo de anillado. Bueno, entonces podemos tomar esto y hacerlo más amplio. En vez de que sea de 5 a izquierda y 2 a derecha, podemos transformar el documento y decir, no, quiero que todos los márgenes estén a 2 centímetros porque yo no lo voy a anillar ni voy a hacer nada. Quiero la máxima cantidad de las hojas. Entonces, esto lo que va a hacer es amplificarme el documento. Siempre hay que estar atentos que hay un punto mínimo para armar los márgenes porque cuando imprime la impresora en un momento determinado es necesario que salgan todas las palabras, hay que tener en cuenta eso solamente, pero nada más. Luego hay que ver que en todo el documento o se puede parcializar partes del documento. Hay veces que nosotros venimos con un
trabajo práctico en donde la primera hoja es vertical, la segunda es vertical, pero la tercera puede ser horizontal, o que todo nuestro documento sea horizontal. Por lo tanto, lo que intentamos hacer es ponerlo de manera horizontal o de manera vertical. Eso va a ir cambiando. En función de la propuesta del aula, esto de armar una especie de fanzine, tenerlo, el concepto de que sea horizontal es la mejor forma porque nosotros lo que vamos a tratar de hacer es escribir una hoja horizontal y luego dividirla a la mitad. Y acá aparecen los diferentes tipos de tamaño de hoja, que literalmente es eso, qué tamaño tiene de hoja. En general nosotros usamos A4 porque estamos acostumbrados a comprar tamaño 4, pero si vamos a buscar, podemos ir a buscar diferentes formas o diferentes formatos en los cuales se puede imprimir una hoja. Y al lado, que a mí me parece excelente, aclara en centímetros cuál es el tamaño de esa hoja aproximadamente. Nosotros siempre usamos A4, no nos vamos a complicar, pero bueno, piensen que si quisiéramos imprimir documentos más grandes o necesitaríamos más espacio, podemos ir a una A3, a un nivel... sí, generalmente acá la versión más grande que muestra es la A3. Pero después tenemos A4, A5 y demás. Son diferentes formatos que pueden servir. Nosotros vamos a elegir, como siempre, A4 y después podemos modificar el color de la página. Podemos poner, generalmente está en blanco, pero podemos poner un color más grisáceo. Entonces lo que vamos a ver es cómo la página se nos ensanchó. Los extremos se nos fueron a 2 centímetros de un lado y del otro. Y eso nos permite, por supuesto, ver bien toda la hoja, el tamaño de la hoja y demás. Fíjense que al tener un colorcito ahora se ven mejor los márgenes. Repito, por si las dudas, fuimos a archivo, configuración de página y ahí modificamos el documento. Lo vamos a poner en vertical ahora porque y ahí nos va a quedar de forma vertical. Antes lo teníamos en forma horizontal. Espero que vaya quedando claro esta primera parte. Luego tenemos la parte de editar. Fíjense que lo que tiene de interesante esto del Google, de los documentos de Google, que a pesar de que nos dice deshacer, nos muestra las abreviaturas de las palabras. Eh, entonces, fíjense, control Z representa deshacer, control Y representa rehacer. Entonces, esas palabras no, con el teclado nos ayuda a resolver más rápido esas cuestiones. Después aparece en editar algo que está siempre está bueno, que dice buscar y reemplaza. Por ejemplo, fíjense que nosotros habíamos escrito como, y entonces dice una de una. Entonces dice reemplazar por, no sé, y podemos reemplazar esa palabra como por otra palabra que diga, por ejemplo, azul. Y podemos reemplazar todos. Entonces, ahora fíjense, hola estudiantes, azul están, fíjense cómo hay veces que nosotros queremos cambiar una palabra y tenemos esta problemática de que esa palabra se repite un montón, pero no sé, escribimos con algún error de ortografía o queremos hacer un pequeño cambio en algo determinado, agregarle algo, por ejemplo, no sé, una letra específica o algún elemento con propiedad más relacionada a cuestiones de salud. Esa es la forma. Podemos ir a editar, buscar y reemplazar. Ahora lo que voy a hacer es de nuevo, ahora voy a hacer la inversa, voy a escribir azul, entonces nos aparece y voy a reemplazar por la palabra como, que era lo que nos correspondía. Ponemos reemplazar todos, cerramos y ahora nuevamente, hola estudiantes, ¿cómo están? Nos brinda esa forma. Luego tenemos insertar. Dentro de insertar podemos subir imágenes, podemos armar tablas, podemos hacer algún dibujito nosotros, podemos subir gráficas de diagramas de barras y demás. Eso está muy relacionado a lo que es el Excel, por lo tanto no nos vamos a enloquecer. Líneas horizontales, emoji, chips inteligentes. Esto no sé mucho para qué lo podemos usar, pero me imagino que
hace como hipervínculos con personas, archivos y eventos de un calendario y cosas por el estilo. Luego tenemos el formato. En formato, que es súper importante para nosotros, tenemos todas las posibilidades de modificar pasarlo a negrita, a cursiva, subrayar, tachar, tener un superíndice, tener un subíndice. Podemos agregar a izquierda o a derecha o en el centro algún tipo de sangría. Recordemos que los textos siempre tienen una sangría al principio para, para mostrar que comienza el texto en ese lugar. Podemos ponerle número de páginas, encabezado y pie de página, orientación de la página. Si ponemos orientación de la página, nos pone lo que ya habíamos visto en configuración de página. Puede ser vertical o horizontal. En el formato también nos aparece esa posibilidad. Después tenemos las herramientas, contar palabras. Siempre es interesante el conteo de las palabras porque nos determina la posibilidad de hacer un análisis sobre qué palabras se utilizan más en un texto y entender por qué podría pasar eso. Aparece algo que es maravilloso en los documentos de Google, que se puede escribir por voz. O sea que nosotros podemos hacer una lectura y eso directamente nos aparece en el escrito. Yo por cuestiones de que mi compu no tiene audio no le puedo ingresar en los sonidos, no lo puedo probar, pero es algo que ustedes pueden utilizar y la verdad es disfrutarlo un montón. Después hay extensiones y un manual de ayudas, que es lo que les permitiría a ustedes ir modificando y observando las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Espero que esta primera parte del video se haya entendido.